Que el presidente no tiene voces disidentes, por Dios, señorita, despierte. Utiliza la materia gris y dése cuenta que el presidente Bukele tiene las voces disidentes más potentes del mundo, que son compradas a base de talonarios, y en El Salvador no es la excepción. ¿No? Entre ellos estaba este señor Bukele, Nayib Bukele, que también, aunque lo meten en la esfera del progresismo, solitos ellos empiezan a dar señales de que son todo lo contrario y que son más bien un factor que contamina toda esa lucha de los pueblos de América Latina. En el canal Política y Fe. Vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido, comparte y da clic a la campanita. En estos días, mirando un poco las redes sociales, aparecieron dos lumbreras mexicanas hablando de ¿quién? Sí, del presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. En esa oportunidad, cuando vi el primer video, realicé un podcast y le contesté abiertamente, punto a punto. Pero debido a una gran cantidad de mensajes a mi WhatsApp pidiendo que le diera una respuesta en nombre de los salvadoreños que no aceptamos este tipo de calumnias y difamaciones en contra del presidente Nayib Bukele, porque realmente somos los únicos que podemos dar una respuesta certera a estas dos señoritas que no lo sé si realmente son periodistas o no. Y si realmente son profesionales en el periodismo, me tendría que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué está pasando con el periodismo? En este video daremos una respuesta paso a paso al video que está lleno de una serie de mentiras que a la larga lo único que hace es poner en vergüenza a su propio gremio de periodistas. Damos. Política y Fe, vista de otra manera. Daniela y Perla son los nombres de estas señoritas mexicanas de un canal de YouTube llamado Sin Embargo al Aire, donde destilaron una serie de información que más pareciera una serie de ficción o una novela más que un canal de noticias. El 80% mencionabas, Dani, que tiene de aprobación el trabajo de Nayib Bukele. Para unos es muy cuestionable también cada una de estas acciones que ha emprendido en aquel país, pero para otros es buena y creo que sí se puede estar replicando en otros países, como lo está haciendo también Honduras. Sí, o sea, también es como, medir esta popularidad cuando son varios los ejemplos, por ejemplo, de medios que ya no, que han sido clausurados por las medidas autoritarias de Nayib Bukele. O sea, ya son más de 2 ejemplos y eso en un país pequeño es demasiado. O sea... Señorita Daniela, lo que usted afirma de que los medios han sido clausurados gracias a las medidas del presidente Bukele, solo por decir esta noticia, usted debería de pedir perdón a los salvadoreños, porque esto es faltarle el respeto al querer hablar de algo que no es cierto. Los panfletos como la prensa gráfica y el diario de hoy son medios de comunicación escrita que están quedando obsoletos, no porque el presidente los censure. Están quedando obsoletos porque ellos mismos han cavado su propia tumba, por no decir los hechos como suceden, no como se los inventan. Estos medios escritos, que se creían el cuarto poder en El Salvador, creaban noticias para controlar la opinión pública, financiada por aquellos que les interesaba siempre perpetuarse en el poder. Como medios, se dedicaban a vender su silencio a cambio de grandes cantidades de dinero. Y eso es lo que ha marcado la diferencia hoy en día. Tenemos la capacidad, con menos recursos, de poder dar la noticia sin ningún tipo de prejuicios. Y esta es la razón por la que personas no creen y no compran sus noticias, porque por años han mentido para beneficios de unos cuantos, aparte
que la publicidad gubernamental ya no se anuncia en sus panfletos, que para lo único que sirven sus páginas hoy en día es para publicidad, más que de dar una noticia, que esos sí sirven para poder madurar los aguacates. O sea, medios que han cerrado, que han decidido migrar a otros países. Y en el caso de los medios digitales, o como quieran llamarles, así como El Faro, no se fue de El Salvador por ser perseguidos. Ellos siguen operando. Lo que hicieron fue mover su sede a Costa Rica, donde el pago de impuestos por financiamiento de parte de la Open Society no es tan alto como lo es en El Salvador. Al fin y al cabo, para ellos la noticia es un negocio, no una vocación. Así que decir que los medios en El Salvador han sido clausurados por parte del gobierno es una mentira a la cual tendrías que dar una disculpa, porque es ofender a la inteligencia de un pueblo que realmente ha sufrido por periodistas mentirosos como lo eres tú. Cerrado, que han decidido migrar a otros países, periodistas encarcelados. Entonces también como que ahí te puedes evaluar por qué tanta popularidad, ¿no? Así de, pues porque no tienes voces de periodismo que te están diciendo, oye, esto está mal, ya ni siquiera pensando en ser golpista y todo esto. También, al afirmar que hay periodistas encarcelados en El Salvador, no, señorita Daniela Barragán, los periodistas no están encarcelados. Los que están privados de libertad son los terroristas. Quizás que como gente de tu gremio se va a vivir con ellos y dicen que son un mal necesario, te sientes identificado con ellos. ¿Qué censura tiene el presidente, verdad? Que muchos de ellos son amigos de los cabecillas y conocían de los asesinatos y a cambio de que guardaron silencio. Te invito a que hagas un reportaje de esos, a ver a qué conclusiones llegas. No, mejor ¿sabes qué? Mejor no lo hagas. No vaya a ser que termines diciendo que Madre Teresa es una terrorista y que Pablo Escobar era un angelito del cielo. Mejor dejémoslo ahí. ¿Por qué tanta popularidad, no? Así de, pues porque no tienes voces de periodismo que te están diciendo, oye, esto está mal, ya ni siquiera pensando en ser golpista y todo esto. Oye, esto está mal, esto, por ejemplo, lo de las cárceles es lo más inhumano, y por esa simple y sencilla razón, qué miedo tener a alguien como Bukele como presidente. Cuando tú afirmas de que el presidente es tan popular porque no tiene voces disidentes, señorita Barragán, ¿en qué burbuja vives? ¿O eres igual que Blancanieves, que después de la manzana se quedó dormida? Yo creo que necesitas a un príncipe que te llegue a despertar, porque lo que acabas de decir solo denota lo ignorante, desinformada, poco ética de tu parte al emitir un comentario tan falso como el título de periodistas que dice ser. Que el presidente no tiene voces disidentes y que todos están calladas. Amigos que están mirando este video, por favor ayúdenme a responderle a esta señorita en los comentarios, porque yo no puedo. Que el presidente no tiene voces disidentes, por Dios, señorita, despierte. Utiliza la materia gris y dése cuenta que el presidente Bukele tienes las voces disidentes más potentes del mundo, que son compradas a base de talonarios, y en El Salvador no es la excepción. Señorita, mejor que llegue el príncipe azul y la despierte. Por Dios, no se puede con esta gente. Lo de las cárceles es lo más inhumano, y por esa simple y sencilla razón, qué miedo tener a alguien como Bukele como presidente. Pero a la par, también creo que termina por retratar a la persona. O sea, cuando te refieres lo de las cárceles, que es lo más inhumano posible, también es ahí que denotas gran parte de tu ignorancia. Te invito a que mires los videos de las cárceles en tiempos de Arena y del FMLN, donde para ustedes sí había libertad.
pero de tanta libertad que tenían que se les olvidó hablar de las condiciones inhumanas en las que vivían los angelitos del cielo. Si para ti realmente eso no es inhumano, entonces entenderé en qué cuna has nacido. No es lo mismo, señorita Barragán, verlos en fotos que mirarlo a los ojos con un arma en la cabeza o extorsionando a tu familia. Y tú hablas de inhumanos. Señorita Barragán, ¿en qué burbuja vives? ¿Cuál es tu situación económica? Hablar por hablar solo denota la falta de empatía con las víctimas. Es bien fácil juzgar cuando solo se conoce la parte que te interesa conocer. Más bien es de una práctica fascista y autoritaria de decir, pues me quieren, pues me quedo 5 años más, porque nosotros podríamos decir, el presidente López Obrador también puede hacerlo, pero sí depende de la persona pues no, esos no son los valores de la democracia en ningún momento. Cuando tú acusas al presidente Bukele de fascismo, habría que preguntarte primero si sabes o conoces qué es el ser fascista. Según la Real Academia Española, el significado de fascismo es la actitud autoritaria y antidemocrática que socialmente se considera relacionada con el fascismo. Creo que tú no entiendes la diferencia de las cosas. El presidente Bukele no se va a reelegir. Es el pueblo salvadoreño el próximo 4 de febrero del año 2024 quien votará si quiere o no lo quiere, que sea él el presidente o no. A diferencia del señor presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que mete preso a sus adversarios políticos, los adversarios políticos en El Salvador son unos memes con patas, que solo nos sirven para darnos risa, porque ninguno es ni siquiera un sparring para el presidente. Así que acusar al presidente de ser un fascista, como que me da la impresión que ya no necesitas a un príncipe azul, sino a un loquero azul. De autoritarismo, de fascismo, de tomar ese tipo de medidas antihumanas, ¿no? En donde quedan de lado los derechos humanos de cada una de las personas. Nos dice aquí. Y a la señorita Perla Velázquez también nos ha dejado una perla de comentario, donde dice que meter presos a los terroristas es una medida antihumana. Señorita Perla Velázquez, antihumano es haber metido en un llamado albergue para ustedes, pero que realmente era una cárcel, a personas que buscaban un mejor futuro y que fueron asesinados vilmente e incendiados de parte de la corrupción que impera en su país. Eso, señorita, es ser inhumano. No eran terroristas, eran personas buscando un sueño. Pero claro, si esto hubiese sido en El Salvador, ustedes lo hubieran tildado de inhumanos, que personas que sí son terroristas están violando sus derechos. ¡Qué perla de comentario!, ¿verdad? Pues estamos hablando, por ejemplo, de la realidad de los salvadoreños que salen hacia México, que están ahorita aquí en ciudades de este país esperando su regularización, esperando poder cruzar a Estados Unidos, porque esa migración no ha bajado ni se ha detenido. Entonces, nosotros hablamos, claro, de los datos que tenemos, de los ejemplos con lo que podemos compararlos, pero también de que la migración del país que gobierna Bukele no se ha detenido. Y ahí tienen también otra prueba. Volvemos con Danielita. Quizás no te responda porque creo que hay unas neuronas que ya vienen defectuosas de fábrica, pero en aras de la verdad lo haré. El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos reconocen de sobremanera cómo ha bajado de manera sustancial la inmigración de salvadoreños al norte. No lo digo yo, lo dice él. Hay 40% menos salvadoreños en este año que están yendo por vía irregular que en el año pasado. Entonces, ya creo que ya los salvadoreños están viendo más oportunidades aquí en casa. Otra vez creo que quedaste como no sé, está bien, lo diré. Otra vez quedaste como payasa.
completamente de acuerdo con ese pensamiento también de las personas que coinciden con Nayib Bukele, pero creo que hay otras tantas que sí decimos definitivamente esas estrategias son antihumanas y creo que se tienen que volver a revisar cada una de sus estrategias antes de que se piensen implementar aquí en el país. Y bueno, con el final de Perla, que nos dejó definitivamente otra perlita, lo único que diré es que bueno que quienes voten por Nayib Bukele sean los salvadoreños, no los periodistas. O los que se dicen ser periodistas. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Perdón. Postdata. Por favor, díganle a AMLO, a su presidente, que nos mande al angelito prófugo de Sigfrido Reyes para que cumpla su condena, no por buena gente, sino por corrupto. Y otra vez, chao, chao. Política y fe, vista de otra manera. Leslie Rentacar, con excelente servicio de autos en El Salvador. Brindamos atención a clientes de casi todo el mundo, con vehículos modernos, nuevos y elegantes para tu comodidad, desde sedán hasta microbuses. Te entregamos la unidad a tu llegada al aeropuerto y en cualquier punto del país. Nuestra flota es reconocida como la mejor de todo El Salvador. Leslie Rentacar, con el más alto nivel de servicio que nos caracteriza por brindar tarifas competitivas. Reserva desde Estados Unidos al WhatsApp más 1-703-731-7189. En El Salvador, área 503-7570-3993. Leslie Rentacar, tu mejor opción en alquiler de vehículos.